La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Saludar a mi invitada del día de hoy, a la profesora Alexandra Olaya. Quienes tengan Wikipedia, pues pueden encontrar este artículo de la profesora Alexandra Olaya. Profesora, conéctese, por favor. Cámara, micrófono, ahí la vemos. Ahí tengo su biografía. Profesora Alexandra Olaya, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, Gracias por tenerme aquí, Juan Carlos. Bueno, mira aquí que precisamente estoy viendo su página en Wikipedia, dice, celebra el Día Internacional de la Mujer, o sea que ese es uno de los objetivos de invitarla a profesora, como ustedes ven aquí en la página de Wikipedia. ¿Esta página está bien en sus datos o no? Esa es la que está en español, no sé bien, porque Bueno. la que he mirado es la que está en inglés, pero... Bueno, la que está en español dice que usted nació en marzo de 1976 en Bogotá, es física teórica de Colombia, actualmente es profesora asociada del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Londres. El título que aquí le llaman es... Ahora yo soy profesora titular. Exacto, ahora es profesora titulada, que es el máximo nivel, es profesor, lo que aquí se le llama profesor, que es el máximo cargo, título que puede tener pues un académico en una institución. Así que esta profesora asociada era el penúltimo, ahora ya está en el máximo, así que profesor Alexandra Olaya Castro, y está en la Universidad de Londres. Bueno, UCL hace parte de la Universidad de Londres, ¿no? Sí, sí. UCL hace parte de la Universidad de Londres. Ustedes saben que la profesora está en UCL, que es una de las 5 mejores universidades del mundo, si no estoy equivocado. Tercera o cuarta, siempre aparece en el ranking como una de las mejores instituciones del mundo. Y dice que su área de investigación son los efectos cuánticos en la fotosíntesis. Eso es bastante complicado para entenderlo para los que desafortunadamente no fuimos muy buenos en física, pero lo que sí recuerdo en 2016, que fue cuando yo la entrevisté a usted por primera vez, es que le dieron la medalla Maxwell en 2016, es decir que ya han pasado 5 años, casi 5 años. Y esta medalla Maxwell se la otorga el Instituto de Física y es una de las mayores distinciones de la física teórica. Recuerdo que lo hablamos esa vez, es una medalla que le han dado a los grandes físicos de la historia, entre ellos a don Stephen Hawking, y si no estoy equivocado, era para menores o sigue siendo para menores de 40 años, ¿es cierto? Sí, o para las personas que están en las primeras etapas de la carrera científica. Bueno, es decir, antes de convertirse en full professor, casi que antes de convertirse en associate professor. Bueno, excelente. Entonces, veo a su mamá aquí. Gladys Castro Jiménez. Bueno, sí, esa es mi Gladys mamá. Castro debe ser la mujer más orgullosa. Y la razón por la cual yo he invitado a la profesora Alexandra Olaya Castro es porque me parece que es una historia que nos puede servir de inspiración. Una de las preocupaciones que tienen muchos padres, tenemos ya latinos de segunda y tercera generación, es ver cómo a veces estos muchachos que han nacido aquí o se han criado aquí no están aprovechando las oportunidades que este país da. Lo ven difícil o no saben, no entienden bien el sistema y por eso pues la profesora Alexandra Olaya, que estudió aquí, pero que es profesora de una institución tan importante como UCL, nos va a dar unos cuantos tips para ayudar a nuestros hijos y aconsejarlo. Primero, profesora, profesor, me encanta ese nombre, ese título, profesor, ¿no? Es un título de respeto y más de una persona tan joven como usted. Si me permite ser un poquito personal, yo muchas veces, también tuve la oportunidad de estudiar aquí, veía que quienes se ganaban las becas, que venían de Colombia con las becas para estudiar aquí, no eran precisamente las personas más inteligentes, sino que siempre encontraba como una conexión ahí con un político, por el apellido se daba uno cuenta, ¿no? Por un político, y esos eran los más beneficiados con las becas. ¿Usted es de la élite colombiana también? No, señor.
Yo soy de otra élite colombiana, de la élite, de esa élite de trabajadores de Colombia. Es decir, yo soy de una familia de clase media baja, o sea, como la mayoría de los colombianos, mi papá, mi mamá trabajaron para darnos la educación a todos nosotros, los hijos, y pues nosotros aprovechamos al máximo la educación que teníamos, educación pública en mi caso, todo, colegio distrital, escuela distrital, universidad distrital. Y ya hacia el final, bueno, ya teniendo toda mi educación y bueno, trabajando al mismo tiempo, como pasa en Colombia, ¿me entiendes? O sea, no hay diferencia, como nos toca ya para avanzar y pues hemos tenido, además de suerte y también la dedicación y la disciplina. Y poco a poco fuimos, cada uno de nosotros en la familia, fuimos avanzando en los proyectos que teníamos y el mío era pues hacer física. Entonces después de estar en la Universidad Distrital, luego hice una maestría trabajando, también pagándola con mis estudios y con mi trabajo. Y bueno, después de allí decidí que quería hacer más física, entonces postulé a becas aquí en la Universidad de Oxford. Exacto, Y entonces usted llega a la Universidad de Oxford de Bogotá, Colombia, clase obrera como la mayoría de nosotros, exacto. sin palanca. ¿Cómo consiguió esa beca de la Universidad de Oxford? ¿Cómo se postuló? Y bueno, ¿y cómo hizo para aprender inglés? Porque me imagino que no estudió en un colegio bilingüe. No, yo empecé a estudiar inglés como a los 23 años en el Colombo Americano, que queda en la 19 con cuarta en Bogotá. Y yo trabajaba en el ICFES en esa misma época. Entonces, de 6 a 8 de la mañana estudiaba inglés, luego me iba a mi trabajo en el ICFES y del ICFES me dejaban ir a tomar las clases que podía tomar en la Universidad de los Andes para la maestría que estaba haciendo. Entonces, comencé así, yo comencé a estudiar inglés como a los 23 años y cuando llegué a Inglaterra, pues sabía muy bien escribir el inglés, pero hablarlo siempre me daba miedo, obviamente, como siempre pasa cuando uno aprende el inglés como segunda lengua. Y, y no entendía, me acuerdo la primera vez que llegué a Oxford que la persona, el celador me dijo, bueno, tienes que caminar allí y llegar a tu cuarto. Pero me enteré que me había dicho eso como una semana después. Después de haber llegado a donde no era. No sé Exacto. si le pasó, profesora, yo recuerdo cuando llegué que el primer término, porque aquí es término, no semestre, o sea, los primeros 3 meses, nunca hablé. Yo me hacía por allá atrás y me daba miedo que me preguntaran porque decía, estudiaba, la mayoría eran, pues estudié lingüística con ingleses, entonces realmente me daba pena que me escucharan hablar. Hasta que un profesor me obligó a hablar y creo que fue la primera vez que escucharon mi voz, ¿no? Alguien dijo, uy, es que habla. Y de ahí para allá no paré de hablar, eso sí, ¿no? Pues, ¿Cómo fueron esos primeros meses, esas primeras semanas en la Universidad de Oxford, una de las más importantes del mundo? Yo a pesar de que tenía miedo para hablar, igual hablaba. Así hablara, el temor era más por el acento, como siempre pasa, pero así tuviese el acento no me importaba y así como fuese, hablaba. Y bueno, sí, la primera semana me acuerdo que todos los que estaban haciendo el doctorado salían a conocer los pubs, etcétera, allá en Oxford. Y pues yo también hablaba, pero muy poquito, hasta que un día dije, no, voy a hablar así como sea, como salga. Y de hecho lo que hice fue como ponerme en situaciones en que me obligaba a hablar, situaciones en las que yo tenía que hablar y que tenía que hablar a un público, etcétera. Yo misma me puse en ese tipo de situaciones para mejorar el inglés y pues también me ayudó que conseguí un novio. Ah, no, eso siempre ayuda, eso sí. Yo le Eso llamaba siempre un long ayuda. hair translator, eso siempre ayuda, eso siempre ayuda. Profesora, dígame una cosa, explíquenos fácil qué es física cuántica, si hay forma de explicarlo tan fácil, porque se habla tanto de la física cuántica hoy en día, pero háblenos un concepto que podamos entender los que no fuimos tan aventajados en física como usted. Bueno, la física cuántica explica lo que pasa a nivel muy microscópico. Y si alguien se quiere imaginar qué nivel es el que estoy pensando, imagínate que tomas un cubo de azúcar, no tengo uno acá, no tengo un cubito de azúcar acá, tengo un cubo de panela. Y,
y lo divides en 1000 partes, o sea, el cubo de panela es más o menos de 1 centímetro cuadrado, o sea, un poquito como así, por cada lado, y lo divides en 1000 partes. Y ahora coges una de esas partes y las divides en otras 1000 partes. Y coges ese pedacito. Entonces, yo soy como una detective de lo que pasa a esa escala. Porque aunque nos parezca inconcebible, todo lo que pasa en la naturaleza depende de lo que pasa a esa escala. Y lo que pasa es que hoy en día tenemos toda la tecnología para entender bien qué está pasando allá y manipularlo. Y entonces uno puede crear materiales que nunca se hubiera imaginado o entender procesos en la naturaleza que no hubiéramos pensado que se podían entender de esa manera, manipular y crear otras nuevas tecnologías de información, crear un computador cuántico que no es como el computador que vemos hoy en día, sino que va a ser una tecnología completamente diferente. Y todo depende de por qué podemos entender lo que pasa a esa escala. Claro que sí. Profesora, usted, pues lógicamente siempre tuvo que ser buena para matemáticas y para física, pero la forma de cómo ellos hacen la matemática aquí es un poquito diferente a la nuestra, ¿no? Incluso cosas tan sencillas como la división, aunque me imagino que los conceptos son los mismos, ¿no? Pero es diferente, sobre todo la matemática es diferente. A mí me costaba mucho trabajo entender cómo hacían ellos la matemática aquí. Pero qué tan buena es la matemática, como nos la explican a nosotros en Sudamérica, que creo que es la escuela francesa. Pues como tú dices, la parte de matemática que estoy más familiarizada, obviamente con el homeschooling, es la que les enseñan a los niños, cómo les enseñan aquí desde sumar, restar, multiplicar y dividir. En particular, la división es completa. O sea, obviamente el proceso es el mismo, pero incluso la manera como se pone el dividendo, etcétera, es completamente diferente, sí. Entonces me ha tocado entender cómo la enseñan acá. Una cosa que he entendido durante este tiempo que he estado con los niños en la casa es que en este momento están haciendo mucho énfasis en desarrollar distintos métodos para que los niños entiendan, por ejemplo, la división. Entonces se la enseñan en método A, método B, método C. Mientras que por lo menos en la época en que yo estaba en Colombia, no sé cómo habrá cambiado en este momento, te enseñaban un procedimiento, la división. Pones acá el dividendo y acá y cuántas veces cabe el 7 en el 42 y así sucesivamente, mientras que ahora yo creo que es algo que está cambiando en todo el mundo en entender, pero decir que no puedo decir cuál es mejor o peor, pero te digo basado en la experiencia de mi hija y es, a mí me gusta este método, no quiero aprender el otro, yo hago este que es el que se me facilita. Escoge, claro. Es que a Mm, nosotros nos tocaba repetir, ¿no? 6 por exacto. 7, 7 por 8, pero no entendíamos, repetíamos, pero no sabíamos realmente qué era 2 por 8, 16, qué es. Aquí tratan como de visualizarlo más, ¿no? Eso me gusta. Pero, ¿sabes? Mi esposo es inglés y él me contaba que en la época de él era como nosotros. O sea que yo creo que esto es un cambio que está sucediendo mundialmente en hacer que las personas entiendan qué es lo que está debajo de la matemática, que no es repetir una fórmula, sino es un patrón y una manera de analizar las situaciones. Entonces, pues a mí me gusta, aunque mi niña siempre, yo escojo este y no este. Bueno, profesora, a ver, yo quiero que le diga a estos jóvenes que la están viendo, jóvenes latinos, entrar a la universidad aquí es muy difícil, realmente. Pues yo veo que hay muchas instituciones educativas, pero ¿qué tan complicado es para una persona de una minoría étnica como nosotros, latinos, colombiano, ecuatoriano, peruano, poder ingresar a la universidad? Y hay unos que dicen, no, además es un mal negocio porque eso se pega en una endeudada de 20,000 o 30,000 libras y es un mal negocio. Yo siempre les digo, sí, 20,000 o 30,000 libras que quizás inviertes, pero que si vas a ir a trabajar a Tesco durante ese tiempo no te las vas a ganar. Entonces, ¿vale la pena estudiar primero que todo en la universidad hoy en día? Porque es que veo mucho joven que dice que no vale la pena. ¿Vale la pena entrar a la universidad? Pues yo creo que sí. Yo creo que la universidad tiene al menos 3 ventajas que ningún otro contexto educativo le van a dar a una persona.
Uno, la experiencia universitaria, lo que es estar en una institución en donde se crea conocimiento. Eso le cambia la perspectiva de vida a las personas. La segunda son las oportunidades, y especialmente en Inglaterra, donde, por ejemplo, si uno aquí estudia física, no es porque vaya a ser físico. Una persona que estudia física puede ir y trabajar en una compañía de energía, en una compañía de consultants, en una compañía financiera. O sea, el campo de acción de un físico acá es muy amplio en comparación, por ejemplo, con lo que uno ve en Latinoamérica. Entonces, esa es una de las ventajas que aquí no se puede desaprovechar, y en particular las carreras STEM, o sea, Science, Technology, Engineering and Mathematics, por las siglas en inglés, tienen un potencial en la industria muy alto. O sea, los egresados de estas carreras son muy apetecidos por sus capacidades analíticas. Entonces, yo sí creo que, al menos desde estos dos puntos de vista, ya es una inversión. Ahora, yo sí entiendo por qué muchos jóvenes pensarán que la universidad aquí no es una oportunidad, y es que aquí tenemos que ser realistas, y en Inglaterra hay un grado de inequidad muy alta. Eso significa que la educación, que hay en el sistema ya hay barreras que no le permiten a todas las personas Tener acceso. sí, tener acceso y tener las notas necesarias para acceder a una universidad. Pero a pesar de esas barreras, yo sí creo, y hoy en día hay un énfasis en atacar esas barreras sin derrumbarlas, pero yo sí creo que el punto primordial para derrumbar esas barreras es entenderlas y tener disciplina para saber cómo desde la comunidad se puede derrumbar esas barreras. Y obviamente también yo entiendo cuando muchas personas dicen, no, yo no me quiero endeudar con 30,000 libras, o sea, es una cosa desorbitante. O sea, terrible endeudarse con eso, y lo entiendo perfectamente porque fue uno de los criterios por los cuales yo apliqué a becas, y es que no quiero deudas, no quería deudas. Para esas situaciones también hay opciones. Entonces yo les quería compartir hoy en particular una opción que hay para las minorías y para las personas en contextos sociales de difícil acceso y de pocos entradas económicas para acceder a becas. Claro, eso le iba a preguntar. Yo sé, le voy a dejar compartir la pantalla. Gracias. Creo que ya lo puede compartir. Pero en esto está muy de moda, por lo menos lo intentan, la discriminación positiva, ¿no? Necesitan las universidades hoy en día cumplir con unos mínimos de las minorías étnicas. Si usted estudia en Oxford, yo las veces que he ido a Oxford y Cambridge, mucho blanquito. Blanquito, ojos azules, como decimos nosotros, ¿no? No es una representación de la sociedad británica en absoluto, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos aprovechar esta situación, los que somos de las minorías étnicas, para acceder a estas instituciones? Yo lo primero que quiero aclarar es que hay dos corrientes. Una que se llama la de discriminación positiva, que tiene muchos enemigos, y ya explico por qué, pero hay otra que es de la acción positiva, y son dos cosas diferentes. La acción positiva, ¿qué dice? Que si uno tiene dos candidatos y uno analiza estos dos candidatos con todo y el contexto educativo en el que crecieron, y esos estudiantes son comparables, las instituciones pueden tomar una acción positiva en el sentido en que van a escoger el candidato que viene de una comunidad que es poco representada en la academia. Eso es distinto. Que tuvo más dificultades, ¿no? Más dificultades. Exacto, para llegar a ese mismo nivel. Exacto. Pero eso es muy diferente a discriminación positiva, que es simplemente un poco como de toqueísmo, que es la que la gente critica, y es simplemente porque vienes de esta etnia o de este contexto social, entonces estamos a una beca. No, no es así. Se necesita demostrar que se tiene cierto nivel, pero se tiene en cuenta el contexto, porque no es lo mismo comparar una persona que tiene todo el privilegio en una educación privada, etcétera, a una persona que ha tenido unas dificultades de acceso impensables y aún así ha llegado hasta cierto nivel. Entonces es importante entender esa diferencia, y el énfasis es más en la acción positiva. Ahora, un punto importante es que la gente tiene que entender que eso se está haciendo no solo porque es justicia social, ese es un punto, porque es justicia social, pero hay un punto súper clave,
y es que esto no es caridad. Las instituciones se han dado cuenta que la manera de avanzar la ciencia, la manera de avanzar la creación de conocimiento es trayendo personas que tienen experiencias distintas, que piensan de manera distinta, personas que han tenido, la mayoría de personas que han tenido que superar muchos problemas para llegar a un punto son personas muy creativas. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya se dieron cuenta que si no tenemos eso, una comunidad que es así de diversa, básicamente el conocimiento va a estar estancado. Entonces, no es simplemente un acto de caridad, es que las instituciones necesitan esa diversidad para poder seguir siendo excelentes. Si no, ese ha sido un problema de las instituciones educativas siempre, ¿no? Que usted va a una universidad, a una facultad y ve que, digamos, algunos profesores que suben en sus cargos ayudan a subir a los amigos que piensan como él o como ellos. Entonces, hay exacto. una... sí, buscan la misma ideología. Entonces, ¿desde cuándo se comienza a ver este cambio que usted dice que, oye, quizás para yo subir a este otro nivel y subir mi facultad a este otro nivel, necesito personas que piensen diferente a como yo pienso, que no vengan de Eton College, que no vengan de Oxford, sino que vengan de otras instituciones? ¿Eso es algo reciente, muy reciente? Pues yo diría que esto es un cambio que viene sucediendo de manera paulatina y pequeña desde hace unos más o menos 15 años. Yo llevo en UCL 12 años y ya desde el 2008 llevo en UCL, o sea, son casi 13 años. Y ya cuando me uní a UCL, parte de la razón por la cual yo escogí ir a UCL fue porque vi que era muy progresista en esta dirección, o sea, estaban empezando a pensar en esa dirección, eso fue una de las razones, o sea, ya desde allí, pero ha tomado mucho más énfasis en los últimos, diría yo, 10 años por una razón, no viene de las instituciones educativas, es una idea que viene muy centrada desde la industria, porque en la industria los procesos de las compañías que empezaron a pensar en innovación se dieron cuenta que la manera de innovar, por ejemplo, una compañía de consultoría, para poder hacer consultoría con distintas empresas que tienen personas de distintas partes, necesitaban personas que fueran de esas distintas partes para poder entender y conectarse con estas otras. Entonces viene mucho, es una corriente que viene mucho de la industria desde el punto de vista de innovación. Desde el punto de vista de justicia social, obviamente, pues las instituciones educativas tienen un rol en la sociedad, pero la innovación, que es el punto más importante a entender de por qué las instituciones educativas necesitan jóvenes, por ejemplo, como los jóvenes latinoamericanos, de descendencia latinoamericana, aunque son jóvenes londinenses, para que vayan a las universidades. Y es porque se necesitan distintas maneras de pensar para poder avanzar. Si no, la sociedad se va a quedar estancada en las mismas maneras de hacer las cosas por mucho tiempo. Y ellos además les ayudan a conseguir negocios a estas empresas en estos países, porque no es lo mismo mandar un inglés, repito, ojos verdes, estereotipo, hacer negocios a Colombia, que mandar a un inglés, pero que se parezca a nosotros y que hable español como ellos. Esto le favorece a las empresas. Entonces, a ver, ¿cómo aprovechamos eso, profesora? Eso es lo que yo quiero que usted me diga. ¿Cómo aprovechamos? A ver. Entonces, yo lo que sugiero es lo siguiente. En este momento hay muchas oportunidades para personas que son poco representadas, o sea, minorías. Y una de esas oportunidades es la beca que voy a compartir en este momento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar esas oportunidades y distribuir esa información en la comunidad latina, porque desafortunadamente parece que no llega ya. Llega a otras minorías como la comunidad pakistaní o la comunidad de India. bangladeshis y otro tipo de comunidades, pero no llega a la comunidad latina. Entonces, lo más importante es que tengamos esa información. Entonces, por ejemplo, les voy a compartir una porque el deadline de la postulación a esa beca es pronto. Entonces, si hay personas que estén interesadas, sería bueno, si quieren me contactan, yo los pongo en contacto con Windsor Fellowship, yo tengo un colega que trabaja allí, es un colega muy comprometido con el acceso, con ampliar el acceso a la educación y en particular en Londres, porque Londres es una ciudad bien particular dentro de toda Inglaterra. Entonces, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, sí, es Visa, pero no es de Visa de la que te da permiso, ¿no? Creo que esto está patrocinado por la marca Visa de las tarjetas. ¿Sí? Exacto, está patrocinado por la marca Visa de las tarjetas y es una cooperación que tiene con Windsor Fellowship. Windsor Fellowship es una
charity, no gubernamental, o sea, no es para hacer dinero, y todos sus proyectos son de eso, de ampliar el acceso a la educación de las comunidades que no están representadas. Y esta es una beca que está dirigida para personas que quieran estudiar carreras STEM, que es donde se ve que hay menos personas, o sea, muchas personas quieren ser abogados, etcétera, pero no muchos quieren estudiar STEM. Sin embargo, toda la revolución 4.0, todas las siguientes tecnologías, la base es en esto, en STEM. Entonces, en ciberseguridad, de hecho, el viernes estaba hablando de cómo el Servicio de Inteligencia británico está buscando expertos en ciberseguridad de las minorías étnicas, ¿no? Y miren ustedes que cuando he entrevistado a líderes empresariales de Reino Unido, yo siempre les pregunto cuáles son las áreas en las cuales ellos necesitan, ¿no? Pensando en cuáles son las carreras que les pueden servir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Y ciberseguridad es una necesidad, ingeniería, matemática, o sea, esas carreras, las STEM, son en estos momentos las más solicitadas, ¿no? Entonces, un muchacho de nosotros que sea bueno en estas áreas, ¿cómo accede a esta beca? Entonces, la manera de acceder a esta beca es, lo primero, tiene que leer muy claramente todo lo que implica la beca, porque es importante entender a uno en qué se va a comprometer. Acá esta beca tiene muchas oportunidades porque tiene mentorship, tiene otras skill building, perdona, porque no me viene la palabra. Siempre está pensando, eso le pasa mucho a los académicos porque todo el tiempo están en inglés. En inglés, sí, entonces, todo el tiempo estoy hablando y pensando en inglés, entonces me resulta un poquito difícil a veces hacer el switch rápidamente, pero tiene también experiencia de trabajo, o sea, es un paquete completo, que es lo que más me gusta de estas fellowships. Déjeme, aquí le pongo un stop, profesora, y uno de los principales problemas que seguro muchos de estos jóvenes tienen, y lo recuerdo cuando lo hice en mi caso, es que el proceso de aplicación a veces no es tan fácil. Entonces uno necesita un mentor, necesita alguien que le ayude. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estos muchachos latinos que quizás son grandes matemáticos o físicos o saben mucho de sistemas, pero que no tienen la capacidad de sentarse y escribir y de venderse realmente para poder solicitar? Porque esto primero hay una preselección, me imagino, sí, y luego viene una selección, y en la aplicación la preselección es importante. Sí, aquí voy. Entonces, primero hay una aplicación que es online y hay otra formulario que hay que llenar y es de la información financiera. Este es importante porque esta es una beca que está dada, por ejemplo, para personas que tuvieron que recibir bursaries mientras estaban en el colegio. O que vivían en Council Estates. O lo que le llaman aquí Free School Meals, ¿no? Exacto. Que les dan, exacto. Que reciben la alimentación gratuita. Exacto. Y por lo que veo aquí, que entre sus dos padres no ganen más de 50,000 libras al año, que exactamente, es lo normal entre nuestros latinoamericanos. Exacto. O sea, eso quiere decir que tienen que demostrar que tienen una necesidad financiera. Entonces, esos son los dos puntos más importantes y pues me parece una oportunidad muy importante para personas de estos escasos recursos económicos, pero que tienen el talento para estudiar lo que quieran, entre eso, estas carreras STEM. Bueno, veo que esto es hasta el 7 de abril. Profesora, yo la voy a comprometer aquí. La vamos a poner aquí de madrina. Seguro que aquí habrán padres diciendo, mi hijo es un gran físico, es un gran matemático, no ha tenido la oportunidad, pero él no sabe cómo acceder a esto, porque de hecho muchas veces las personas del área de ustedes son bastante introvertidos, ¿no? Entonces, sí, es un estereotipo, eso está cambiando, pero sí es un estereotipo, sí. Pero es un estereotipo que se ve a veces cuando bueno, pero es normal, porque uno no puede ser... Mira, yo soy física y no soy así que No, usted es la excepción, profesora, y por eso es tan gran profesora. ¿Cómo los ayudamos, mejor dicho? ¿Cómo los ayudamos? Entonces, aquí está la propuesta. Si hay una mamá, un papá, un padre, o un hijo, el hijo o la hija, ¿me entiendes? Alguna persona joven de esta edad que quiere acceder a esto,
Entonces me escribe, mi email es a.olaya, si tú lo puedes escribir, Juan Carlos, lo escribes Eso, ahora lo escribimos en los comentarios. lo escribimos en los comentarios, es a.olaya, a ver, arroba UCL, a ver, espera, lo escribo acá, a.olaya, arroba ucl.ac.uk. Entonces me escribe, pero me tiene que escribir no solamente, ay, yo quiero, ayúdame. La condición para ayudar es que me tiene que escribir una frase de por qué quiere acceder a esta beca. Excelente. ¿Por qué quiere acceder a esta beca? Y digamos, un muchacho para acceder a este tipo de becas, ¿qué tipo de excelencia académica debe tener? Entonces, por ejemplo, para entrar a una universidad como UCL, si va a entrar a una carrera como física, los A-levels tiene que ser AA en matemáticas y B o algo en otra área como mínimo. Pero UCL no es la única universidad en Londres. En Londres está KCL, King's College London, está Queen Mary University. Entonces, no sé cómo son los requisitos en esas otras universidades. Pero entonces tiene que ser A o B. Y bueno, ahora cambiaron además. Pero no necesariamente para estas becas. La verdad, tendría que averiguar un poco más. Estoy diciendo los requisitos que yo conozco en general para, por ejemplo, el departamento, pero tendríamos que mirar exactamente con el Windsor Fellowship si hay otro tipo de contextual admission. O sea, eso quiere decir que tienen en cuenta lo que pasa en el contexto y no solamente las notas. Pues ahora, ¿y qué pasa con por ejemplo, aquí hay muchas personas que llegaron vía España, es decir, primero fueron inmigrantes en España, tienen pasaporte español, pero son de origen latinoamericano y quizás su inglés no es el mejor, pero, y hablábamos el viernes con la profesora Claudia López, que está en secundaria, profesora de secundaria, y nos hablaba de niños o adolescentes que han llegado en año 10 y les ha tocado al año siguiente presentar los GCSE, se han obtenido A y B y les ha ido bien, pero quizás su dominio del inglés no es el mejor, o adultos incluso. Esto es solamente para jóvenes, uno, y dos, ¿cómo miden digamos, el manejo del inglés? Bueno, por lo menos UCL tiene un requisito que tiene que ver con el idioma, que tengo que decir, personas desde adentro están intentando que eso se cambie porque ya se dieron cuenta que el requisito del idioma es una barrera para las minorías, no solamente para nosotros, o sea, para la comunidad latina, sino también, como te decía, para las otras comunidades que aunque no vienen de ninguna otra parte, en sus propias casas solamente hablan otra lengua y no el inglés. Entonces ellos también tienen problemas con el inglés, entonces se está tratando de que este requisito del lenguaje no se convierta en una barrera, pero por ahora sí hay ese requisito del lenguaje. Mi consejo para las personas es, si ya tú tienes la idea de que la universidad es la opción que quieres tomar, y yo recomiendo esa opción, sinceramente, creo que es la mejor opción que uno puede tener para desarrollarse, es buscar el apoyo. Aquí, yo sé que aquí hay muchos sitios en donde enseñan inglés de formas gratuitas, sino los profesores de inglés que están estudiando para ser profesores, hay muchos sitios en donde enseñan inglés de forma gratuita, pero también hoy en día en la página web hay una cantidad de material que lo que requiere es mucha disciplina, y a eso es a lo que voy. O sea, aquí sí, la verdad, no nos podemos mentir y se necesita mucha disciplina. Si el inglés lo voy a necesitar, entonces lo voy a tener que estudiar por mi cuenta, ya sea buscando videos, ya sea buscando profesores online, ya sea, tengo que buscar la manera de mejorar mi inglés, por lo menos al nivel que me permita entrar. Y ya estando en la universidad, eso cambia un montón. Claro, pero iba a decir que precisamente una vez está en la universidad, cada carrera maneja un lenguaje técnico específico, ¿no? Exactamente. Entonces, es fácil aprender luego ese lenguaje exactamente. técnico. Y una vez entré a la universidad también tiene muchos recursos
de cómo mejorar el inglés, porque el inglés es más allá de saber la gramática, es comunicarse efectivamente. Y esto sí es una deficiencia, así tú hables inglés desde que naciste, o sea, comunicarse efectivamente, tú que eres periodista, tú más sabes mucho más de eso, que va más allá simplemente del lenguaje. Una vez entra a la universidad, entonces habrá muchos recursos de esos, pero se necesita ese primer paso que yo lo llamo la opción B, y es básicamente ver la barrera y tratar de superar esa barrera con los recursos que uno puede buscar en la web o con recursos que aquí hay recursos a nivel local. Bueno, y los padres que de pronto a veces no entienden qué es exactamente lo que están estudiando los hijos en el college, ¿no? Pero uno de padre, pues, porque conoce a sus hijos desde niños, sabe para qué es bueno. Entonces sabe que este niño siempre ha sido bueno para las matemáticas, siempre ha sido bueno para la física. Hay unos niños que son hackers prácticamente, ¿no? O sea, desde los 12, 13 años ya saben manejar el tema de IT de una manera impresionante, es algo natural en ellos. Entonces, uno de padre, ¿cómo puede ayudar a su hijo precisamente a que busque acceder a una beca de estas? Entonces, dos cosas. Los jóvenes pueden ser muy buenos para una cosa, por ejemplo, hay persona que es muy buena para la matemática, pero su pasión no está en eso. Su pasión, la persona quiere estudiar, qué sé yo, marketing, que es uno de los ejemplos que veo ahí en la pantalla que he compartido. Yo creo que es muy importante entender para qué soy bueno y qué es lo que quiero hacer. Esas dos cosas no siempre son la misma. Efectivamente. Y entonces, yo creo que hay que encontrar un balance entre para qué soy bueno y lo que quiero hacer. Pero y eso no es clave para no tener profesionales frustrados, ¿no? Yo, por ejemplo, lo digo, yo era bueno para matemática, me di cuenta tarde, pero no me gustan las matemáticas, pero me ayudan a entender precisamente la economía y cómo funciona el país, pero seguro que no hubiese sido feliz como matemático o como profesor, como usted, profesora. Entonces, eso que acaba de decir me parece clave, que yo puedo ser bueno en algo, pero si no es mi pasión, mejor no irme por ese lado, ¿no? Exacto. Sí, o sigo compartiendo, perdona. Ay, accidentalmente lo cerré. Lo sigo compartiendo. Lo puede volver a compartir si desea, o lo compartimos al final para que la gente vea. Entonces, bueno, ese consejo me parece muy bien. No forzar, es que estudie esto porque es que usted es muy bueno en física, mijo, eso es lo suyo. Pero sí, a lo mejor a ese muchacho eso no es lo que le gusta la pintura, le gusta el arte y eso. Entonces, ese consejo maravilloso. Segundo. El segundo consejo es, una vez uno ha identificado que ese balance entre para lo que es bueno y lo que quiere hacer, entonces es buscar toda la información de todas las universidades que ofrecen esto, porque obviamente están las universidades en Londres, pero también hay universidades afuera. Por supuesto, hay una complejidad si un estudiante va a estudiar afuera, porque entonces ahora es pagar el arriendo en donde va a vivir, etcétera. O sea, es otro tipo de complejidad y yo entiendo perfectamente, o sea, para el promedio en Colombia, uno no se va de la casa hasta que termina absolutamente todo porque no puede ir a pagar hasta arriendo. Que se casa. Exacto, hasta que se casa. Pagar el arriendo, entonces todos contribuyen a la casa, etcétera. Claro. Profesora, déjeme hacerle esta pregunta. Yo por lo menos uno de los consejos que le doy a los jóvenes latinos que viven en Londres es que no se vayan de Londres, que intenten estudiar aquí primero, porque precisamente varias de las mejores universidades del mundo ya están en Londres, a no ser que se vayan a Oxford o se vayan a Cambridge, pero yo veo que a veces los muchachos se van bien lejos para Leeds, para Edimburgo, a hacer carreras que ya las hay aquí, muchas veces lastimosamente porque quieren huir de los padres, quieren liberarse, por así decirlo, pero teniendo esa excelencia académica en universidades que tenemos en Londres, ¿usted qué le recomendaría a un joven? Pues dos cosas. Sí, aquí hay universidades como Imperial, UCL, etcétera, que tienen una excelencia alta en promedio. Pero también, dependiendo de lo que la persona quiera estudiar, hay otros sitios en UK en donde esa carrera específicamente es muy buena en ese sitio. Entonces, por ejemplo, Bristol puede ser muy conocida por ser muy bueno en business. Brighton, la Universidad de Sussex, puede ser muy bien conocida porque allá hay sport sciences y es muy buena allá para hacer eso. Entonces, Loughborough es muy buena precisamente en deporte. Entonces, el consejo es buscar
qué es lo que qué es lo que yo quiero estudiar y en dónde es la mejor manera. Ahora, yo no critico mucho a una persona que quiera buscar la independencia porque parte del crecimiento también como persona es básicamente eso, es buscar la independencia, pero por supuesto, si hay un conflicto económico, porque eso lo va a poner en una desventaja, entonces hay un balance. Siempre estas cosas no son A y B, desafortunadamente, o A o B, siempre Hay que está ese estudiar el caso balance, en siempre está ese específico. balance, pero lo más importante es hacer ese proceso de pensamiento de entender qué es lo que quiero hacer, dónde se ofrecen esas opciones, eso sistemático y pensarlo con anterioridad. Una de las cosas que yo aprendí desde la primera vez que salí de Colombia, simplemente a viajar a otro sitio, es en Colombia siempre tenemos un pensamiento muy inmediatista, o sea, pensamos lo que va a pasar mañana, pasado mañana, pero no tanto a largo plazo. No pensamos siempre a largo plazo. Y creo que aquí, para no solamente sobrevivir, sino para vivir acá en un país como Inglaterra, el pensamiento a largo plazo es necesario. O sea, es necesario empezar a planear. A veces es demasiado, ¿no? A veces aquí planean qué voy a hacer el otro año en marzo 12 a las 5 de la tarde. O sea, ya ese es un extremo, pero sí empezar a pensar con anterioridad hacia dónde se quiere ir, porque eso permite encontrar las opciones. Aquí hay opciones. Aquí hay una pregunta importante de Giovanna. Dice que qué pasa con los chicos, con los jóvenes que tienen esta visa que apenas les acaban de dar, Leave to Remain, pero que apenas llevan un año. Igual ya tienen una residencia aquí, me imagino que Sí, pueden aplicar. sí, sí, si ya tienen la residencia permanente aquí, ya No, pueden. pero si no es permanente, sí, porque ahora recuerde que No, hay un el leave to remain. pre-settlement. No, el leave to remain. Sí, si Ok, tienen Leave to permanente, Remain es ya pueden. suficiente. Sí, Muy sí. bien. Apenas se tiene el indefinite leave to remain, ya se puede. Ok, bueno, y mi otra pregunta es, pues ya estamos, aquí podríamos estar toda la noche hablando de academia, ya la gente se está animando, pese a que estamos compitiendo con Meghan y el príncipe Harry, que Ya sé. es una pelea La de competencia dura, muy me la dura, pusiste muy dura. dura, muy dura, muy dura. ¿Qué le recomienda usted a los jóvenes que entran a las universidades aquí para lograr esa excelencia académica, no dejarse intimidar a veces por otros compañeros que de pronto hablan bien, no digamos mentiras, la gente de clase media o media alta, te puede leer no sé, el diccionario y te lo, no sé, ¿cómo se llamaba? El número ya se me olvidó, el directorio telefónico, te lo leen con tanta seguridad que parece que te estuvieran dando una conferencia, ¿no? Y eso lo da pues la clase social, el background que tienen, la interacción que tienen, que muchas veces nuestros muchachos no la tienen. Entonces, ¿cómo no dejarse intimidar cuando se ingresa a la universidad? ¿Cómo arriesgarse a hablar como usted nos hablaba y no esconderse como hacía yo en la esquina? Porque me daba pena hablar hasta que por fin me arriesgué. ¿Cuáles son esas estrategias para las personas que no tienen ese background de clase media, media alta? Bueno, yo creo que la estrategia más importante viene desde la confianza que se da en la casa, la confianza que los padres les dan a los hijos en la casa para que se sientan orgullosos de lo que son y para que no se comparen con los otros continuamente. Y yo creo que esa por lo menos ha sido mi estrategia. Mi estrategia es lo que haga el mundo entero me da igual. Para mí lo más importante eran las cosas que yo quería hacer, así que nunca me estuve comparando con ninguno de las personas que estaban a mi alrededor, porque cada uno de nosotros es un mundo diferente. Cada uno de nosotros es un mundo individual con unas complejidades, con unas posibles talentos, pero sobre todo con una capacidad de hacer que uno mismo no la conoce hasta que la practica. Entonces, para mí, esa es la estrategia fundamental. Mucho apoyo por parte de los padres, pero sobre todo para que los hijos se sientan bien con quien son y para que no se comparen con el resto. Sinceramente, a mí, a mí nunca me descresta casi nada que tenga que ver no sé, con un Hace. grupo o con clase, no, para nada. Si alguien me quiere descrestar, tiene que ser un muy buen ser humano y mostrarme qué tan buen ser humano es. Eso es lo que me descresta. De resto, para mí es banal. Y eso me ha servido muchísimo para moverme en esferas que uno pensaría, qué esfera, ¿no? O sea, amigos en Oxford que sus familias poseían una montaña.
me da igual que poseen una montaña, ¿me entiendes? O sea, nunca este tipo de cosas tengo unos valores muy bien definidos y para mí lo que define el valor de un ser humano es qué tan amable es, qué tan buena persona es, qué tan generoso es. Ese es el tipo de cosas. Entonces yo creo que tener esos valores claros, no compararse con el otro y saber hacia dónde se quiere ir, son buenas estrategias para Bueno, poder. esos son valores que tenemos los latinos de por sí, así que por ahí no tenemos problemas que vienen desde la casa. Y como estamos en el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, y usted está en un campo que me imagino, pues por lo que yo he visto las veces que he estado en Cambridge, sobre todo, tuve la oportunidad de entrevistar seguro a una persona que admira mucho a usted, como Stephen Hawking, que es una de las entrevistas más espectaculares que yo he podido realizar en mi vida, uno de los momentos más importantes. Yo pensé que cuando me habías entrevistado a mí. Ese también está allá arriba, ese también está allá arriba. Usted es nuestra Hawking, profesora. Mi pregunta es, ¿cómo hacen las mujeres como usted para sobresalir en un campo donde ha sido orientado sobre todo a los hombres, que es la física y las matemáticas? ¿Cuál es el porcentaje, por ejemplo, en su universidad de mujeres en una carrera de física o de física cuántica? Oh, muy bajito. En física, el porcentaje de personas, de mujeres que han llegado a profesor en el departamento es menos del 17%. O sea, es un porcentaje bajo. Y en todo UK, el porcentaje promedio no es es menos del 20%. O sea, llegar al punto más alto como profesor no es fácil. O sea, es un campo dominado básicamente por hombres y eso hace que sea un campo hostil. O sea, la realidad es que es un campo hostil de muchas maneras, muchas veces inconsciente, pero hostil en el sentido en que ya hay muchas estructuras que tienen muchos sesgos negativos hacia las mujeres. Entonces, es casi, alguien describía hace poco que es como correr una maratón en unos tacones puntilla. O sea, difícil. Es un buen símil. Y aún así llegar casi que de primeras. Entonces no es fácil. Y esa es otra de las cosas que yo estoy tratando de mirar, cómo podemos tener acciones efectivas para cambiar ese tipo de sesgos. Entonces uno de los roles que tengo en la universidad, pues yo soy investigadora, profesora, etcétera, pero uno de los roles que tengo adicionales que soy en la facultad, soy vicedecana de equidad, diversidad e inclusión. Y parte de lo que estamos haciendo es cómo ponemos acciones efectivas en el sistema para que sea un ambiente menos hostil, no solamente para las mujeres, porque también hay sesgos raza, o sea, si tú eres mujer y negra, pues... Eso le iba a decir, no solamente ser mujer, porque me imagino que las mujeres blancas... absolutamente. Exacto, tendrán más ventaja que una mujer de una minoría étnica latinoamericana. Sí, o sea, cuando hay intersección entre género, raza y, por ejemplo, una disabilidad, o sea, las intersecciones entre estas diferentes características que ya existen un sesgo independiente para cada una de ellas, no simplemente se adicionan, sino que se multiplica las dificultades. Ahora, yo digo esto no para desanimar a las personas, sino porque es una realidad. Para prepararlos. Para preparar, exacto. Eso siempre lo digo, o sea, no hay mejor soldado, no me acuerdo cómo es el dicho en Colombia, pero soldado avisado no muere en guerra. Algo así, sí, pero es básicamente para prepararnos y también para que las personas se unan en la causa de quebrar estas barreras, de derrumbar estas barreras, porque no la pueden hacer solamente una persona que sea el vicedecano de algo, sino se necesita un esfuerzo colectivo desde todo punto de vista en toda escena de la sociedad. Entonces, yo hablo de esto no para simplemente desanimar a las personas, sino para que se unan en que quitemos estos sesgos y permitamos que la sociedad se beneficie de todas las mentes que hay. Claro que sí. Talentosa. Profesora, no le voy a quitar más tiempo porque usted necesita descansar y atender a sus hijos. ¿Cómo la encontramos en redes sociales? Yo la veo muy activa en Twitter. Yo no soy tanto de Twitter porque es que Twitter
eso es como una batalla y ahí sí que hay endogamia además. Si uno se pone a ver quién lo sigue a uno, normalmente la mayoría de las personas que lo siguen son personas que piensan como uno y unos cuantos que los troles que lo quieren incomodar a uno y hacerlo. Sí. Y su función en el día es hacerlo sentir a uno mal. Entonces, yo no soy tan amigo de Twitter, pero yo sé que usted sí. Sí. ¿Cuál es su Twitter? ¿Cómo la encuentran en Facebook, quienes la quieran seguir? Porque pues, me imagino que usted tiene sus amigos, pero me imagino que habrá cosas donde la pueden seguir. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Qué es lo que se usa ahora? Bueno, mis redes sociales son en Twitter, que es donde soy un poco más activa. Escribo en ambos, en español y en inglés. Trato de escribir en inglés porque me gusta que las personas que hablan español también se familiaricen con esas cosas de inglés, pero escribo en ambos, español y en inglés. Y mi Twitter es @AlexOlayaCastro. Todo seguido. Y es lo mismo en Instagram, que a veces, que ahí sí comparto simplemente fotos o cosas así bonitas. Y en Facebook me buscan simplemente por Alexandra Olaya Castro y me pueden seguir ahí. No todos los posts que pongo son públicos, pero pongo muchas cosas públicas. Generalmente tiene que ver con... Yo la encontré, mujeres colombianas, mujeres que inspiran, Alexandra Olaya Castro. Exacto. Follow, bueno, yo ya la sigo, así que no, Sí. ahí ya la tengo. Entonces ahí vemos el Twitter es Alex Olaya Castro. Y en Instagram era como, profesora. En Instagram es lo mismo. Alex Olaya Castro. Y bueno, me imagino que por ahí por Twitter también le pueden escribir. Estoy seguro ¿también? Y espero que nos aparezcan varios muchachos de la comunidad latina que hayan venido vía España, lo que sea. O no necesariamente latinos, ¿no? No vamos a ser excluyentes nosotros. No. O sea, cualquier persona que esté escuchando este Facebook y se identifique con los criterios de elegibilidad que aparecen en esa beca y puede contestar la pregunta, ¿por qué quieres acceder a esta beca? Me escribe y hablamos. Compartamos por última vez, profesora, las becas disponibles para estos muchachos. Recuerden, sobre todo en el área de física, de matemáticas, informática, ciberseguridad, ingeniería. Ahí están las carreras que le llaman aquí STEM. Ciencias de la computación. Nada de comunicación social, entonces no hay cómo aplicar. Pues ahí no aparece. No, porque la edad, profesora, se me olvidaba. ¿Hay una edad límite para aplicar a estas becas? O sea, los que ya llegamos a 50 plus ya no podemos, ¿o esto es cómo es? Pues sinceramente yo no he visto un límite de edad acá. Sinceramente no lo he visto. No he visto que pongan nada de la edad. Así que en principio no. O sea, la información que he leído es la que ustedes están viendo acá y en ningún momento mencionan la edad. Yo sé que muchas de estas cosas se escriben pensando en los estudiantes que están a punto de terminar, pero sabemos que hay muchos estudiantes maduros, o sea, personas que han terminado sus A-levels mucho antes y tuvieron que ir a trabajar y no siguieron en la universidad. Y entonces, pero no hay discriminación de ese tipo por lo que entiendo. Y yo me imaginaría que Windsor Fellowship no pondría un límite de edad, porque ellos entienden muy bien. Sobre todo cuando se es inmigrante, que muchas veces hay que llegar a trabajar, a pagar el pasaje, ayudar a la familia, comienzan a estudiar tarde y seguro que se puede lograr. Pues excelente, profesora, gracias por compartir. Tienen hasta el 7 de abril, decía creo que 11:59, si no estaba equivocado. Sí, a medianoche. O 11:59 por la mañana. Yo diría 11:59 de... Por la noche. Sí. De la noche, bueno, o sea que... Y aquí, si lo envía a las 12, perdió el año. Nada, entonces no hagamos la latinada, hagámoslo con tiempo. Ahí está la profesora Alexandra Olaya dispuesta a ayudar y hay varios profesores, orgullosamente hay varios profesores latinoamericanos, no son decenas tampoco. Y en UCL hay otro profesor también. Bueno, en arquitectura. Y hay varios en Imperial College también, en King's College, o sea que hay varios profesores latinoamericanos y mi misión es invitarlos a todos ustedes para que los conozcan, porque a veces ustedes están en su propio mundo, en su mundo académico y esta inspiración que sin duda alguna usted le ha brindado hoy a muchas personas, creo que va a ser
importante para ir progresando. Sí se puede, como diría Obama. Profesora, muchas gracias, muy Muchas amable. gracias por tenerme aquí, muchas gracias a todos por escucharnos. Bueno, y saludos a su mamá. Creo que su hermana también estaba allí, pero Ahorita les pregunto. Sí, yo les puse el Facebook para que me vieran. un saludo a todas ellas y bueno, qué bueno tener a personas como usted, profesora, que nos hacen quedar muy bien. Cuídense mucho a todos ustedes. Si te gustó esta charla, te pido que la compartas con tus amigos en tus redes sociales, en tu Facebook. Yo creo que la charla de hoy es muy, muy importante que llegue al mayor número de personas posible. Hoy estábamos, repito, enfrentados al príncipe Harry y a Meghan Markle. Es difícil, pero comparta, por favor, comparte esta charla con la profesora Alexandra Olaya, que estoy seguro va a servir de inspiración para muchos jóvenes y otros no tan jóvenes que desean continuar buscando la excelencia académica. Mi nombre es Juan Carlos Bejarano, nos vemos el día miércoles. Hasta luego. La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonistas de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano.